Hola, bienvenidos a otro segmento cristiano con Raquel. Hoy se va a titular Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo es el título. Y por favor, ahora vamos a hablar de Marcos 8, 27, 30. Hermanos, vamos a hablar primero de una cosa. Mientras de que ustedes encuentran en su Biblia Marcos 8, 27 a 30, vamos a hablar de las historias y los discursos que nosotros hemos oído y muchas veces no los hemos entendido. No los hemos entendido, pero ahora sí vamos a entender el discurso de hoy, porque va a ser plano, fácil, para que nosotros despertemos en el Espíritu del Señor y para que despertemos en lo que fue la vida de Jesús y lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, ahora vamos a hablar y vamos a conversar de una pregunta que Jesús hizo. Y según nuestra respuesta que hagamos a esta pregunta, va a depender de dónde vamos a nosotros a terminar eternamente, en el cielo o en el infierno. Entonces, todo lo que dice la Biblia es la palabra de Dios y yo la creo. Y por eso es que la leo. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y quién es Jesús para mí? Porque otra vez, dependiendo cómo hagamos la respuesta, de allí vamos a saber cuál va a ser nuestra eternidad, si irnos al cielo o irnos al infierno. Entonces Jesús, en aquellos tiempos, él andaba predicando, enseñando la palabra de la Torah, de Moisés y de Isaías y del Viejo Testamento a toda la gente. Y la gente decía que Jesús era otra cosa, que no era el Mesías. Y por eso es que él le preguntó a sus discípulos, bueno, se oye que dicen que yo soy esto, que yo soy lo otro, pero tú, Pedro, ¿quién dices que soy? Fíjate, aquí en las Carolinas, un ejemplo, hay un señor que tiene 91 años y no sabe lo suficiente de Jesús. No sabe lo suficiente de Jesús. Creció en las Carolinas, habiendo una iglesia en cada esquina. La Biblia aquí está en cualquier puerta que tú abras, de casas, de negocios y claro, de iglesias. Vas a ver hasta del gimnasio, vas a ver una Biblia allí. ¿Cómo puede ser posible, hermanos? ¿Cómo puede ser posible que una persona de 91 años no sepa lo que dice la Biblia? O saber bastante de Jesús. ¿Qué? No, pero sí. Por eso, allí en el apóstol de Marcos, Hijo de Dios, en el versículo 9, dice, Jesús se bautiza con Juan el Bautista y los cielos se abren y sale la voz de Dios que dice, este es mi Hijo querido y estoy muy orgulloso de él. Imagínate tú estar ahí. Imagínate tú que se abra el cielo y oigas la voz de Dios. Todos los que estaban ahí viendo, oyeron esa voz. Más adelante vamos a hablar por qué es tan importante bautizarse y que la gente te vea, porque hay testigos, debe de haber, y no te debes de avergonzar, así como lo hizo Jesús.
Y también aquella vez cuando Jesús entró al sepulcro, ya había un hombre con muchos demonios. ¿Y qué decía la gente? Ese hombre está loco. Pero Jesús entró. Jesús entró. ¿Y sabes qué? Esos demonios cayeron y le preguntaron, ¿qué quieres, Jesús? Hasta los demonios sabían quién era Jesús. Pero sin embargo, hay mucha gente que todavía no lo sabe o no lo acepta. ¿Y qué hizo él? Él se crucificó. Cuando él estaba allí, el cinturón, ¿qué dijo? Cuando ya se dijo, esto se ha acabado, se terminó. ¿Y qué dijo cinturón? Seguro, seguro, este señor este hombre era hombre de Dios. Y de allí él ya creyó el resto de su vida. Pero tú hermano, y yo, ¿sí sabemos quién es Jesús? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Acuérdate que dependiendo en tu respuesta, ahí pasarás tu eternidad. Y por eso ahora sí vamos a leer Marcos 8, 27, 30. Y dice, la confesión de Pedro. Jesús salió con Jesús y sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Le respondieron unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, uno de los profetas, dicen que eres. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Tú eres Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Pero también dijo, bendito seas, Pedro. Fíjate, en estos tiempos, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno? Donald Trump en Estados Unidos. En Estados Unidos, Donald Trump es bien famoso. Es bien famoso por cosas buenas y por cosas malas. Pero en aquellos tiempos la única persona famosa era Jesús. Y era todo lo que se hablaba, así como hoy en este tiempo, todo se habla de Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Pues en aquel tiempo Jesús era más hablado, pero también era más odiado. Cada día era más odiado. Era más odiado por la gente que no era creyente, por los ateos. ¿Por qué? Porque caía mal a la gente, le caía mal a la gente que ellos sí creían en una religión, bueno, en un Mesías que iba a llegar, pero no pensaban que era Jesús. Pensaban que Jesús era, pues, nomás una persona lista, inteligente, un profeta, pero no el Mesías. Hasta un mago decían que era. Entonces, a nosotros no nos debe de importar en estos días las elecciones, no nos debe de importar qué ropa me voy a poner, no nos debe de importar a qué vamos a la iglesia, no nos debe de importar tanto lo que se dice en la televisión, no nos debe de importar tanto la internet, no nos debe de importar tanto lo que no es o son cosas del Señor. Pero lo que sí nos debe de importar mucho es nuestra fe. Nuestra fe en Cristo, que eso es lo que yo tengo. Mucha fe en Cristo.
Y entonces, claro que no era Juan el Bautista. No, porque en esos tiempos ya, ya Juan el Bautista lo habían matado. Porque era Herodes de Antipas, el rey, el que lo mandó a matar. Entonces otra gente decía, bueno, eres Elías, acuérdate que Elías no murió, él se fue derechito al cielo. Imagínate tú, hermano, imagínate tú que no experimentes la muerte, sino que seas arrebatado por los cielos, que vengan los ángeles por ti y te lleven con el Señor. Claro, la gente decía muchas cosas que Jesús, y todavía este día dicen que Jesús no es el Mesías. Por ejemplo, los musulmanes dicen que Jesús es un profeta, que sí creen en Dios, pero que en Jesús no, que Jesús debe de haber sido algo inventado, que Jesús nomás era un buen maestro que engañaba a la gente. Ellos piensan que es o era un mago, que era un buen hombre. Otros dicen que era un matón. Otros dicen que era un revolucionista. Entonces no. Por eso es que Jesús decía, no se preocupen ustedes, discípulos. Ustedes, mis discípulos, ¿qué es lo que ustedes creen de mí? ¿Quién soy yo? Y ya fue cuando dijo Pedro, tú eres Cristo. Y luego Dios le dijo, bendito seas, porque Dios, el Padre, te ha abierto los ojos y has dicho bien, yo soy el Cristo, el que ungido, el Mesías, el Rey, el Salvador, el Redentor, aquel que promete, que cumple promesas. Fíjate que esto nunca se había registrado más que en Mateos, donde dice, yo soy el Mesías al que tú te debes de hincar. Porque nadie lo había reconocido todavía no lo reconocían. Era una respuesta audaz la que hizo Pedro. Bendito seas, Pedro, porque mi Dios te ha abierto los ojos y te ha dicho la verdad. Pero nosotros, ¿quién creemos que es Jesús? ¿Quién? Es nuestro Salvador. La gente perdida, claro que es la pecadora, y todos pecamos. Y la que salva es la que enseña, y la que enseña es la que salva. Esas somos las clases de gentes. Somos tres tipos, la creyente, el ateo y la gente que es creyente. Y las últimas dos se salen. Y la creyente se queda y sigue siendo cristiano. Y sigue creyendo. Dios es mi Salvador. Yo soy pecador. Yo desobedecí. Él debería ahorita de aplastarme, a mí y a todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue el que se fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Y lo hizo por mí, y lo hizo por ti. Él es mi Salvador. Jesús murió en la cruz porque me ama, porque te ama. Nadie te dice esto. Nadie te dijo esto, Pedro, más que Dios. Y tú sí entiendes, yo soy tu Cristo. Si tú, hermano, estás listo y le preguntas a Dios que te enseñe un poco de Jesús, ¿quién es Jesús? Pero tienes que creerlo porque tienes que tener oídos para escuchar. Y esa pregunta te la van a responder
En un sueño te la van a revelar y tú la vas a entender y tienes que entender que Jesús es tu Cristo. Pero mira, en aquella época había mucha gente que quería seguir a Jesús, pero eran falsos. Entonces le decían, en esa época le decían, Cristo, Cristo. Y volteaba a Jesús y les decía, ¿tú por qué me dices que yo soy Cristo si no haces lo que te digo? Pero tienes la razón, yo soy tu jefe, yo soy el Cristo, pero no haces lo que yo te digo, entonces no me llames Cristo. Entonces si nosotros no estamos haciendo lo que Él quiere, no podemos llamarle Cristo, porque son dichos por sus palabras. Si tú no sigues lo que Él quiere, lo que nos enseña, los 10 mandamientos y todas las enseñanzas, no podemos decirle Cristo. Pero si tú lo sigues lo más que puedes y quieres ser como Él, entonces sí, vas a ser bendecido como Pedro. Voy a ser bendecida como Pedro. Lo que tú creas de tu favorito equipo de béisbol, lo que tú creas de tu favorito canal de televisión, lo que tú creas como estás tratando a tus padres, lo que tú creas del carro nuevo que tienes, lo que tú creas como llevas tu vida, no va a ser la diferencia a como tú vivas día a día. Lo único que hace la diferencia es que creas en Jesús, que es Hijo de Dios, que es el Mesías, el Rey, tu Cristo, tu Salvador. Y eso es lo que esperamos los cristianos. Eso es lo que nosotros tratamos de enseñar. Eso es lo que Cristo quiere que todos sepamos. Entonces, la diferencia a todos es cómo nos tratamos unos a los otros también y cómo nos referimos individualmente a Jesús también. Jesús es mi Salvador, es mi Cristo. Yo lo creo. Jesús espera eso de nosotros, que la vida la llevemos bien. Siendo yo honesta, yo creo en Jesús. No te puedo hacer, hermano, no te puedo hacer que tú creas. No, yo nomás estoy aquí para decirte, yo nomás estoy aquí para guiarte, pero yo no te puedo hacer que tú lo hagas. Voy a intentar y no voy a parar. Pero si tú quieres empezar, puedes empezar diciendo, yo sé que tú eres mi Salvador, yo soy pecadora, tú eres mi Mesías, quiero ser como el Señor. Yo quiero ser y quiero seguir lo más que pueda Jesús. No soy perfecta, estoy tratando lo mejor. Oro para que yo sea mejor, para que todos esos pecados se me vayan. Oro y que yo sea y tenga un corazón más bueno, para que Dios me perdone. Necesito tener un corazón tierno y querer a mis vecinos y perdonar. Porque mira, hermano, si nosotros no perdonamos aquí en la tierra, no seremos perdonados por Jesús, nuestro Cristo, allá en el cielo cuando estemos con nuestro Padre. Cuando Él esté con su Padre, ya no nos va a conocer. Tú eres mi Salvador, te quiero obedecer de ahora en adelante. De veras quiero ser, porque yo creo y por eso te bautizaste, hermano, y ese es otro tema. Al bautizarte es como que traes tu anillo de bodas, ¿ves? Entonces por eso es la primera obediencia y por eso es que lo tienes que hacer en público, porque si Jesús lo hizo, ¿por quiénes somos nosotros para no hacerlo? También nosotros lo tenemos que hacer. No podemos tener ya más pena. No podemos tener pena de eso.
porque Él no va a tener pena cuando nos reciba ya en el cielo. Si nosotros no tenemos pena y nos bautizamos en frente de la gente como lo hizo Él, Él tampoco va a tener pena cuando estemos allá en el cielo. Va a decir: Padre, este es mi hijo. Y ¿sabes qué? Serás una persona nueva en el bautizo. Verás que sí, hermano. Por eso muchas veces no estoy cambiando de tema, pero sí quiero hablar de cómo mucha gente no sabe cómo pedirle al Señor que venga a Él. Mucha gente no sabe cómo hablar con el Señor, orar con el Señor. Entonces mucha gente, fíjate que la oración tiene tanto que ver hasta la postura que tengas. Los niños están así. Ellos le hacen así para no distraerse. Y mucha gente dobla sus dedos. Mucha gente lo hace acostado. Mucha gente lo hace así como estoy yo viéndote, con los ojos cerrados. Mucha gente va manejando con los ojos abiertos y va orando. Realmente no hay una forma de orar, o sea, una postura. No hay, no la hay. Tú lo puedes hacer cuando quieras y donde quieras. Pero sí te voy a decir una cosa. Yo me voy a referir a Isaías 58. Porque mira, el principal ayuno en aquella época, no, la gente cuando ayunaba, el ayuno es muy importante en oración. Ese es el tema. En aquellos tiempos la gente tampoco era sincero cuando ayunaba, porque los motivos por los que lo hacía no eran de gran interés, era interés propio. Entonces nosotros hay que aprender que el ayuno debe ser así, pensando bien en el propósito primero. ¿Cuál es tu propósito por el ayuno? El propósito en estos casos va a ser: quiero seguir al Señor, quiero conocer a Jesús, quiero ser más como Él, porque esa pregunta que acabo de contestar es: Jesús es mi Cristo. Y como Jesús es mi Cristo, esto es lo que debemos de hacer. Primeramente hay que pensar en otros. Bueno, ahorita estoy en una clase en mi iglesia de perdón y ya hablé un poco de eso. Primeramente el perdón es una cosa muy importante, porque si no perdonamos aquí en la tierra, no seremos perdonados por Jesús allá en el cielo. Por eso es que siempre tenemos que pensar en otros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir en el ayuno? El ayuno puede ser de 4 horas, el ayuno puede ser de 8 horas, el ayuno puede ser de 4 horas en una semana, pidiendo esa petición. Claro que el ayuno no se trata de dejar la internet, el ayuno no se trata de nada de eso, el ayuno se trata de comer, restringir tu comida. Ese es el ayuno, no hay otro, es de comida. Cuando tú ya estés haciendo el ayuno por 4 horas o como tú quieras, hay bastantes ayunos. Uno de ellos es el ayuno de Daniel, otro es tu ayuno propio, el compromiso que tú tengas, y no hay límites para el ayuno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar en otros y vamos a ayunar pensando en esto, en el propósito de, por ejemplo, dejen a salir a la gente que no es culpable de la cárcel. Hay mucha gente que está encerrada en la cárcel que no han podido demostrar que no es culpable. Hay que pedir por eso. A los que no son culpables, que salgan ya, porque están sufriendo. Aquellos que trabajan para ti, ayúdalos con el peso del trabajo. No les des tanta carrilla y que una meta y que tiene que ser ya
No, ponte tú como patrón a ayudar. Eso es una buena petición. Comparte tus alimentos con otros, con tus vecinos. Compártelos. Dales a los que no tienen techo, techo. Réntales un hotel, hermano. Réntales un hotel. Réntales una casita, si tú puedes. Invítelos a comer una buena comida caliente, a que tomen un baño. Arropa a aquellos que no tienen que vestir. De seguro que tú tienes más de 3 chamarras, más de 3 pantalones, camisas. Dónalas. Arrópalo a tu vecino. No te escondas de la gente que te necesita. La gente muchas veces necesita tu ayuda. Que los guíes, hermano. A mí me lo han hecho. No te escondas. Necesitan tu ayuda. Entonces, si tú haces todo esto, quiero que entiendas que tu salvación caerá al atardecer y tus heridas pronto sanarán. Siempre pensando y amando a otros, hermanos. Y esto tiene que ver mucho, mucho de que tú quieras seguir a Jesús. Como tu respuesta ya fue, o quiero que sea, que sí sabes quién es Jesús y que quieres ser como Él. Entonces hay que hacer eso. Y una forma es orando y haciendo ayuno. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Que seamos buenos mayordomos, que arropemos a la gente, que hagamos oración. Si no sabemos, que preguntamos. Y aquellos que sabemos, no te niegues. El bautizo, hazlo ya. Es el primer, no es como mandamiento, pero es una obediencia que Dios te pide. Entonces hazlo público porque Jesús lo hizo, entonces nosotros quiénes somos para no serlo. Entonces, hermanos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ya sabemos la respuesta. Ahora depende en ti de que la sigas y cómo la sigas. Por eso es que ahora ya sabemos. Jesús, tú eres nuestro Cristo. Y está el Marcos 8, 27, 30. Bueno, hermanos, que Dios te bendiga. Y ya sabes, no la pienses tanto. Lee tu Biblia, piensa en los demás, pide ayuda, ayuna, ora y sigue al Señor Jesús. Solamente así nos iremos al reino. Bendiciones. Y aquí estaremos en otro segmento cristiano con Raquel.